En 1914, el mundo conoce una nueva dimensión de la guerra. Casi todos los países europeos son arrastrados a la confrontación. Más tarde, en 1917, Estados Unidos entra en la guerra. A la neutral Suiza se une la España de Alfonso XIII. El rey, hijo de María Cristina de Habsburgo-Lorena y casado con Victoria Eugenia de Battenberg, emparentadas ambas con dirigentes de países enfrentados en la contienda, decide quedarse al margen, pero no indiferente a la tragedia. Majesté, maman pleure toujours depuis que la son frère. Majestad, mamá llora desde que su hermano cayó prisionero. Mamá recibió ayer una carta donde le dice que morirá de hambre. Esta carta, entre otras muchas, fue recibida en el Palacio de Oriente de Madrid el 20 de abril de 1917. La escribió Sylviane Sartot, una niña de 8 años, como ella misma dice en su carta, intercediendo por su tío. Conmueve su letra infantil y temblorosa y la angustia que refleja. El propio Alfonso XIII contestó a Sylviane y dio prioridad a las gestiones de búsqueda de su tío. Una búsqueda que comenzó cuando entre agosto y septiembre de 1914, 10 millones de hombres movilizados se enfrentaban en una sucesión de grandes choques de una crueldad desconocida hasta entonces. Europa se llena de hombres perdidos, en su mayoría muertos, de los que nada se sabe y nada jamás se sabrá. Las familias insisten en buscarlos, y al verse no ya defraudadas, sino engañadas por sus gobiernos, recurrirán a los países neutrales. Situémonos en agosto del 14, 3 de agosto del 14, 14 millones de hombres son movilizados, prácticamente los pueblos salen en masa hacia los frentes y Europa se queda dividida en dos imperios centrales, la Triple Alianza y al otro lado la Triple Entente, que es Rusia, Francia e Inglaterra. En poco menos de 4 semanas, es decir, unos 20 o 22 días, hay 250.000 de bajas. Ese 250.000 de bajas, una gran proporción son desaparecidos, de los cuales nadie sabe nada. Entonces ahí empieza otra guerra, que es la guerra de la desesperación de las retaguardias, en las cuales las familias no pueden dirigirse, lógicamente, al bando enemigo, que es el que se supone que tiene a esos prisioneros o a esos desaparecidos, o sabe algo de ellos, porque su gobierno tampoco les contesta, porque no está en comunicación directa con el enemigo. Están luchando uno y otro por ganar la guerra. Hay gigantescas batallas a un lado y a otro de la historia que podemos situar en el Vístula, y en esa situación de angustia, de desesperación, los ejércitos siguen combatiendo, van a seguir así 4 años, la familia van a estar otro tanto tiempo, se supone sin saber nada, y ante eso hay una sublevación moral. Esa sublevación moral es dirigirse a las personas o a las instituciones que pueden darles información o incluso preocuparse sobre esos prisioneros o desaparecidos. Los dos únicos países que pueden aportar ayuda eficaz son Suiza, por medio de la Cruz Roja Internacional, y la España neutral de Alfonso XIII. A partir de ahí es donde el propio pueblo europeo se dirige a quien su instinto les dice que pueden ayudarles. El domingo 28 de junio de 1914, durante una estancia del rey en San Sebastián, se recibe un telegrama del embajador de España en Austria-Hungría, Antonio Castro y Casaleith. El texto dice: Archiduque heredero Francisco Fernando y esposa fueron asesinados en Sarajevo por anarquistas. El crimen de Sarajevo iba a convertir a la próspera y civilizada Europa en escenario de una catastrófica guerra civil a escala continental. La Primera Guerra Mundial es inevitable. Las presiones ejercidas sobre España para que entrara en la guerra fueron numerosas, ya que existían relaciones de parentesco con ambos bandos.
La madre del rey estaba emparentada con soberanos de las potencias centrales, y la esposa era pariente de la reina Victoria de Inglaterra. Pero Alfonso XIII optó por mantener una estricta neutralidad. Sin embargo, la política de neutralidad no fue un equivalente ni mucho menos de indiferencia frente a la guerra. El caso de la guerra del 14-18 podemos decir que es la guerra de las cartas. Es la guerra de quien tiene que saber algo del padre, del hijo, del hermano o del vecino que sabe que está desaparecido. Y la única comunicación es por carta o telegrama. Esta guerra de las cartas es una guerra de la protesta pacífica, pero al mismo tiempo muy enérgica de los pueblos. Es decir, ¿quiénes nos pueden decir algo? Españoles y helvéticos o suizos. Pues dirijámonos a ellos. En la Cruz Roja Internacional reúne casi 1000 personas, va a mover 6 millones de documentos, y aquí en un pequeño país del sur de Europa, un rey que sabe cómo funciona la administración española dice, o se dice para sí, esto lo vamos a organizar aquí, donde yo vivo, en Palacio. Lo voy a controlar yo con mi secretaría particular y con unos cuantos colaboradores. Y voy a confiar en mis diplomáticos, a los que si es preciso pondré firmes, y voy a confiar también en los oficiales del ejército y la armada para que visiten los campos de concentración, porque ese es el término que aparece entonces y así se refleja en todos los documentos españoles de la época. Campos de concentración por la dureza de la cautividad, tanto en un lado o en un bando como en otro. La acción humanitaria de Alfonso XIII cobra rápida fama al encontrar al marido de una lavandera de Bayona cautivo en la batalla de Charleroi. El soldado fue internado en Alemania, donde no se le permitió escribir a su familia, como a tantos otros miles de prisioneros de ambos bandos. El rey se movilizó y logró a través de complicadas gestiones diplomáticas localizarle. La prensa francesa se hizo eco del suceso y las cartas empezaron a llegar a Palacio. Primero de Francia, luego de todos los países implicados en la Gran Guerra. Escribir al Palacio de Oriente era escribir a la esperanza. La consecuencia inmediata de esta circunstancia fue la creación de una oficina pro cautivos, costeada por el presupuesto del rey y compuesta por más de 50 empleados y colaboradores, cuya finalidad era localizar a los desaparecidos en el curso del conflicto, hacerles llegar ayuda material e incluso interceder por ellos. La labor llevada a cabo por esta oficina fue realmente extraordinaria. Por ello resulta aún más incomprensible el desconocimiento de su labor humanitaria. Y lo que hace el rey entonces es transformar su secretaría particular en una especie de complejo burocrático distribuido en varios servicios que atienden a toda clase de problemas. Estos servicios, hay un servicio de desaparecidos, un servicio de información y correspondencia en territorios ocupados, un servicio de prisioneros, servicio de repatriaciones de militares heridos, graves o enfermos, servicio de repatriaciones de población civil, servicio de internamiento en Suiza, servicio de indultos, remesa de fondos a individuos o familias que viven en territorios ocupados y que se hallan incomunicados hace tiempo con sus familiares, remesas extendidas en ocasiones a prisioneros civiles y militares. Esta labor, emprendida de esta manera sistemática y con arreglo a esta distribución de, vamos a decir, de competencias, tuvo pues un resultado extraordinario, y voy a dar también unas cifras. En esta oficina se tramitaron con toda rapidez medio centenar de peticiones de indulto de pena capital, que en su mayoría fueron acompañadas por el éxito. Más de 5.000 peticiones de repatriación de heridos graves, 25.000 informaciones de familias residentes en territorios ocupados y más de 250.000 investigaciones relativas a prisioneros o desaparecidos. Desde junio de 1915 a febrero de 1921, la Oficina Pro Cautivos hizo 2.609 informes de campos de prisioneros en Alemania. También se buscó a estadounidenses, portugueses, rumanos, rusos, etc.
Alfonso XIII gastó casi 1 millón de pesetas de la época, unos 600.000 euros actuales. La forma de proceder de la oficina de procautivos, sencilla y a la vez compleja. Sencilla porque es simplemente poner algo de sentido, de criterio de organización, y compleja porque hace falta muchas horas y las guerras no paran. De lunes a domingo, sesión continua de espantos y de horrores. En las fichas aquí de registro, que se ordenaban y que se demostraban tal cual, eso se pueden ver, se ponían una serie de lengüetas de colores que hacían de distintivo, de aviso de lo que estaba pasando. Aparte de poner los colores nacionales, por ejemplo los belgas, el rojo, el amarillo y el negro, o los franceses los 3 colores, la clásica bandera tricolor, había unos avisos tremendos, algunos de ellos porque se repiten mucho, que es la lengüeta negra que da el aviso de confirmación de muerte, y otra, la lengüeta blanca, que era el aviso de confirmación de prisionero encontrado con vida. Pero hay muchos que no tienen nada, porque eran lo que supone, yo creo que aproximadamente el 80% del archivo, que son una expresión castellana muy concisa, pero estremecedora, que es no hallado. El reinado de Alfonso XIII podría ser calificado de la época del regeneracionismo. Es algo que el propio rey siente muy joven, desde el principio, motivado pues desde el desastre de 1898, una España que había sido vencida, pues como sabemos todos, de una manera que resultaba desastrosa para el país, y militarmente fue verdaderamente un trauma para todos los españoles, pero que sin embargo económicamente, como sabemos ahora por la historiografía actual, estaba levantando cabeza, e incluso pues el desastre de 1898, el desastre de Cuba, había motivado pues la vuelta de capitales, inversiones. Es decir, España estaba en un momento difícil, pero equiparable también a otros países europeos donde la conflictividad social, la conflictividad territorial era más o menos parecida. El 31 de mayo de 1906, el cortejo real discurre por las calles de Madrid en medio de la aclamación popular tras la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. El anarquista Mateo Morral arroja una bomba en la calle Mayor al paso de los Reyes. Este es el aspecto que ofrece la calle Mayor después del atentado del que los monarcas salen ilesos, aunque la sangre mancha los zapatos de la reina. El rey falleció en Roma en 1941. Tras la restauración de la monarquía 40 años después, sus restos son trasladados a España y enterrados en el panteón del monasterio del Escorial. Alfonso XIII no heredó una corona en mayo de 1902, fue más bien sucesor de la España del 98, la del desastre que convive con el final de una digna regencia, la del turno partidario y la poesía de una generación solidaria, el país del despertar a la industria y el espejismo africanista. Antes de 1902, fecha histórica, quien estaba a punto de convertirse en Alfonso XIII, escribió en su diario una visión de la España de la época lúcida, real y sorprendente para un joven que tenía 15 años. En este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma trascendencia tal y como están las cosas, porque de mí depende si ha de quedar en España la monarquía borbónica o la república. Porque yo me encuentro el país quebrantado por nuestras pasadas guerras, que anhela por un alguien que lo saque de esa situación. La reforma social a favor de las clases necesitadas, el ejército con una organización atrasada a los adelantos modernos, la marina sin barcos, la bandera ultrajada, los gobernadores y alcaldes que no cumplen las leyes, etc. En fin, todos los servicios desorganizados y mal atendidos. Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando la patria, cuyo nombre pase a la historia como recuerdo imperecedero de su reinado.
pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y por fin puesto en la frontera. Un texto quizás premonitorio de un rey vitalista, campechano, amante del deporte de la caza, de la vela y apasionado de la velocidad, a la vez que impenitente fumador. El caso de Alfonso XIII es un caso excepcional en la historia de las monarquías. Alfonso XIII es rey desde el mismo momento en que nace. En el año 1902 empieza su reinado como rey en propiedad hasta el año 31. Pedro Laín Entralgo, que escribió sin haber sido nunca ningún entusiasta, ni mucho menos de aquella etapa, pero dice lo siguiente: el rey se fue y con él se hundió la monarquía de Sagunto. Pese a tantos y tan graves contratiempos vividos en su tiempo, el progreso de España había sido durante su reinado, sin exagerar una tilde, sensacional. Eso es una cosa, no cabe duda, lo han puesto de relieve tanto los economistas como los que han hecho el estudio de la evolución intelectual del país, porque no cabe duda de que el segundo siglo de oro, se ha dicho la segunda edad, la edad de plata, no, es el segundo siglo de oro de España, es el siglo, la época de Alfonso XIII, el de las tres generaciones eminentes, la del 98, la del 14 y la del 27. La última gran iniciativa de Alfonso XIII fue alzar una ciudad universitaria en Madrid, para la que cedió los terrenos de la Moncloa, patrimonio de la corona. Seguramente ha de ser el portavoz de la futura ciudad universitaria y seguramente han de ser los mayores colaboradores. La época, un poco en España y en Europa, hay que tener en cuenta que es el paso de lo que en la historiografía llamamos el paso del liberalismo oligárquico, de regímenes liberales, constitucionales, pero que son todavía régimen política de élites, a lo que podemos definir como regímenes liberales democráticos, es decir, una política de masas, donde los grupos emergentes, obreros, mujeres, sectores de la población no favorecidos, pugnan por mejorar y por formar parte de las decisiones políticas. Ese es un proceso larguísimo. Bueno, de hecho, pues en Europa, en el caso de las mujeres, hasta después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, pues no finaliza, y en España, como sabemos, pues con la democracia. La Europa anterior a la Guerra del 14, es decir, los días mediados de junio del 14, es la Europa de las confianzas. No es la de la Belle Époque, pero bueno, digamos que podía serlo, se puede definir así. Es una Europa tranquila, con unos desajustes sociales evidentes, que no es necesario recalcar, pero sí es una Europa que está acostumbrada a hacer guerras bonitas, por ejemplo. Es decir, guerras que acaban pronto, que se solucionan con cierta dignidad y que no causan verdaderos traumas a la población o a la sociedad. Lo que va a empezar después del asesinato del archiduque heredero en Sarajevo y de su esposa es una guerra que se puede, digamos, equiparar a una especie de gran meteorito que cae sobre Europa y la destruye. En 1914, Europa iba a dejar de ser el centro del mundo tras la primera confrontación bélica conocida como la Gran Guerra. Una Europa de los imperios se había dividido desde 1907, fecha de la entente franco-ruso-británica, en un sistema de alianzas enfrentadas. Tal fragmentación de índole cultural y social, no solo estratégica, militar o diplomática, suponía una acción hostil latente entre ambos bloques. La política de los grandes sistemas creía fortalecerse en los balnearios de moda donde se practicaba la denominada alta política, que no era más que una pura ilusión. Los balnearios de Biarritz, Deauville, Ilz, Carlo Vivari, Marienbad, Montecarlo o Baden-Baden, convertidos en frívolos ministerios a la moda,
generaron un sinnúmero de confianzas y despechos personalizados, mezclados con sistemáticos recursos al cinismo, la temeridad o la negligencia más absoluta. Tan insensatas maneras de conducir a los pueblos, unidas a las conjuras criminales de los servicios secretos, en particular los serbios, más la sobrepresión de intereses, agravios y fobias, conducirán fatalmente a la conflagración, sin que nada importen las relaciones dinásticas entre los emperadores. Europa pasa de ser el centrum del mundo a una amalgama de potencias desconcertadas y exhaustas, temerosas de la revancha del que sea vencido o del golpe definitivo de quien resulte vencedor en la contienda. La naturaleza de los odios internacionales cruzados en pugna parece arrasar con todo. La guerra, planteada sin límite alguno de sufrimiento, al mantenerse año tras año, es la única fuerza vencedora. La destrucción de los ejércitos prosigue y los prisioneros aumentan en número. El cientifismo, el nuevo horror bélico, gases, potentes minas, guerra submarina, descubierto en industrias y laboratorios, se utiliza en la batalla sin que nadie lo prohíba. Alan Seeger, poeta y legionario estadounidense, escribió estos versos poco antes de desaparecer en la batalla del Somme en 1916. Tengo una cita con la muerte, en alguna disputada barricada, cuando la primavera se vuelva sombra enmohecida y las flores del manzano colmen el aire. Tengo una cita con la muerte, cuando la primavera traiga de nuevo días azules y felices. Su cuerpo jamás fue hallado. La labor de la oficina pro cautivos, ubicada en los altos del Palacio Real de Madrid, era realmente la encarnación de la esperanza. Cerrados los países beligerantes a todo diálogo humanitario entre sí, sus pueblos, desesperados, deciden intervenir por su cuenta. Y escriben sobre todo a una persona que sintetiza sus mejores ilusiones, al sabérsela bien relacionada con ambos bloques en guerra, Alfonso XIII. La correspondencia se dirige al rey de España en un 90%, pero también llegan cartas a su madre y a su esposa Victoria Eugenia. A finales de 1915, la oficina pro cautivos tenía organizadas sus tres estructuras básicas: el auxilio informativo a las familias de los países en lucha, la vigilancia sobre los campos de prisioneros, fortalezas y sanatorios, además del servicio de canje de prisioneros y repatriación de heridos graves. El trabajo de registro de nuevos expedientes, la redacción de informes y peticiones anexos, el envío de las solicitudes de búsquedas a los diferentes países en guerra y el archivado de la documentación se hacía a mano en su casi totalidad. Solo llegó a haber 3 máquinas de escribir, 2 Underwood y una York, para atender un servicio humanitario que generó cerca de 500.000 de documentos. Lo mejor de aquella España solidaria, por la fuerza que cobra desde su arranque, por sus pruebas de eficacia, por la entrega de los delegados militares o diplomáticos, del personal fijo o eventual de la oficina pro cautivos y por los muchos españoles que colaboraron en el esfuerzo, convirtiéndose en delegados de aquella España humanitaria, hizo que este empeño singular del rey, muy español al serlo en solitario, rompiera los modos del neutralismo al uso, hacer negocios con los beligerantes y no hacer caso a los dramas sociales, y cimentara los principios de la neutralidad activa. Socorrer a los hombres, no a los estados, ayudar a las familias, no a las empresas que comercian con la guerra, perseverar en la defensa de la persona sin escudarse en lo inevitable o en el cinismo del nada puede hacerse hasta que acabe la guerra. España acabará con esos engaños que a tantas familias desesperaban. Mientras Europa y Asia se despedazaban con feroz ansia, España reúne con paciencia y sabia discreción sus pedazos a través de su desinteresada ayuda a las familias. La apuesta española fue por la vida. De todo el hacer de Alfonso XIII en esta acción ejemplar humanitaria, sorprenden varias cosas. Tal vez la más imperativa y la más inmediata es su juventud. Es decir, la capacidad de decisión que toma, que muestra con tan pocos años, 29 años, poco más de 29 años. A finales de agosto del 14, cuando el embajador de España en París, Wenceslao Ramírez Villarrutia,
sabe que las tropas alemanas están a pocos kilómetros de París, entonces hay un telegrama que llega al Ministerio de Estado en el que comunica que tiene el equipaje reservado y plaza reservada en el tren presidencial y que se va con el presidente. El marqués de Lema, el titular de Estado, como lo que se llama exteriores, no toma una decisión, aunque está en contra de esa postura del embajador, pero el que toma la decisión es Alfonso XIII. Y le manda un telegrama que en 9 palabras dice lo siguiente: ordeno te quedes en París, pase lo que pase. Alfonso Rey, porque España representaba a los franceses, no solamente al presidente Poincaré. Un expediente de papel azul desvaído indaga sobre el paradero de un joven de 18 años, John Kipling, hijo de Rudyard Kipling. El autor de los libros de las Tierras Vírgenes y Premio Nobel solo recibió como respuesta la fría y terrible frase "no hallado". El cuerpo de John fue identificado por fin en 1922. Con fecha del 4 de febrero de 1918 llega una carta a Palacio desde Fumel, pequeña localidad de la Aquitania, dirigida a Monsieur Sa Majesté le Roi. Se solicitan noticias de Osmin Paga, soldado del 11º de Infantería, prisionero en Hamelburg, Baviera. Su esposa Lucía informaba y rogaba al rey. C'est son adresse depuis 3 ans et demi. Esa es su dirección desde hace 3 años y medio. Tiene una niña de 4 años. Espero, señor, que pueda contar con vos. En la primavera de 1918 recibe Lucía noticias procedentes de España. El prisionero Osmin Paga se encuentra bien en el campo de Hamelburg y adjunta una carta autógrafa para su esposa. Nadine, hija del coronel barón Stempel, escribe al rey desde Pensa. J'ose m'adresser à votre majesté. Me atrevo a dirigirme a su majestad primero como rey y después como progenitor. Soy tan desgraciada por la desaparición de mi pobre padre que solo en vos percibo, sire, mi última esperanza. La hija del barón pide a Alfonso XIII. La felicidad de encontrar a mi padre, si esto es así, consagraré mi vida a rezar por vuestro reino y vuestro pueblo. El 19 de febrero de 1916 se enviará demanda de búsqueda del barón Stempel a la Embajada de España en Berlín. Este paso se comunicará a la hija del coronel. El 31 de mayo siguiente se recibirá en Madrid aviso informativo de Berlín y ese mismo día será despachado a Pensa. Nadine tendrá que leer y asimilar lo siguiente: no hallado. El presidente del gobierno francés, que era Aristide Briand, le pide al rey que haga una gestión para que puedan ser repatriadas en Francia unas 20.000 personas que estaban deportadas, se encontraban en Alemania, y la gestión del rey debía referirse a la posibilidad de que fueran repatriadas, que fueran recuperadas por sus familias en Francia. El rey se brinda a hacer esta gestión, la hace y con éxito, efectivamente. Poco después, estos franceses desplazados de su patria vuelven a sus hogares. Esto lo agradeció el gobierno francés extraordinariamente y siguió pidiendo al rey que continuara en su línea de intervención humanitaria. El 27 de agosto de 1918, desde Cirgeray, en el Poitou, una viuda pedía el auxilio del rey para encontrar a su hijo perdido el primer verano de la guerra. Mi hijo, Clément Chauvière, fue herido por una bala en la frente entre Saint-Vincent y Rossignol, en Bélgica. Tenía 23 años. Sus camaradas dicen que fue recogido por los alemanes y que no estaba muerto. Nos han dicho que hay millares de prisioneros a los que se les prohíbe escribir a sus casas. En el verano de 1918 se le comunica a esta pobre mujer viuda el resultado de las pesquisas sobre su hijo, no hallado. Hay cientos y cientos de expedientes, a cuál más conmovedor o terrible. Mi tío abuelo, que estaba, Antonio Ferraches, que estaba con el infante don Fernando de Baviera, estando destinado como médico de la Casa Militar de Su Majestad el Rey, y dado que era de los pocos médicos que hablaban alemán, el rey decide enviarlo a Alemania, ¿no? Y él contaba con, siendo ya muy mayor,
con 91, 92 años, él contaba y todavía se emocionaba una de las inspecciones que hicieron, y era un traslado de presos. Había un traslado de presos que había que hacer en ferrocarril, y cuando llegaron allí era el doctor Vallejo Nájera y él, y vieron cómo iban a hacer aquel traslado en un tren descubierto de ganado, concretamente de caballos. Bueno, la indignación fue absoluta, ¿no? Tan es así que consiguieron incluso parar aquella barbaridad, ¿no? Contaba con emoción las duras condiciones que tenían los prisioneros, ¿no? Los tenían horas desnudos en los registros, en pleno invierno, nevando, en fin, unas condiciones bastante duras, ¿no? Él guardó siempre, y luego cuando murió incluso encontramos una nota que decía que lo guardásemos, un anillo que le había hecho un prisionero belga con uno de los botones de su guerrera. Camila Nebot, miembro de la oficina Procautivos, envió una carta a Enrique Liniers, su jefe inmediato, donde le decía: «Tengo a mi hermana con fiebres paratíficas altísimas y no me atrevo a ir a la oficina. Ahora bien, como esto será largo, dígame si quiere que haga en casa el trabajo, en cuyo caso puede mandarme un blog de repatriación militar con número y otro sin él. Unas hojas de papel carbón y cartas. Así trabajaré en casa para que no se atrase nuestra labor». Lo mejor de aquella España solidaria se volcó sobre un mundo sin luces, sin apenas esperanza, aportando la luminosidad de su sencillez humanitaria. La grandeza de una acción institucional como no hubo otra parecida. Nos encontramos en una de las estancias decisivas de la historia contemporánea española, pero también europea. Si estamos aquí, en esta especie de joya viva del mobiliario de la época, es gracias al esfuerzo del Patrimonio Nacional, que a su vez es el que ha facilitado que haya llegado hasta nuestros días casi 500 000 de documentos de lo que se hizo entonces en favor de todo el mundo. Alfonso XIII se solía poner aquí, ya en el primer gobierno que presidía Dato solía ponerse a su derecha, después posiblemente el ministro de Asuntos Exteriores, que era el Marqués de Lema, aquí iría el de Gracia y Justicia, o el de Gobernación. De Gobernación estamos hablando de Sánchez Guerra, de Gracia y Justicia, Burgos Mazo, después Echagüe, con el Serrallo, que era el ministro de la Guerra, allí Miranda, ministro de Marina, y posiblemente aquí el ministro de Hacienda, que era Bugallar. Ese fue el primer gobierno, el que se enfrentó con el enorme topetazo de la noticia de Sarajevo, y en poco más de 4 semanas, incluso ni siquiera 4 semanas, ya las declaraciones cruzadas de guerra. España llevó la representación de más de 30 países que estaban a su vez en guerra. Es decir, representábamos a los franceses en Alemania y a los alemanes, estamos hablando de prisioneros o de rehenes civiles, en Francia. Y hacíamos igual con los turcos o con los británicos. Aquí es donde se decide la suerte de muchos miles de personas, generalmente prisioneros, pero es importante también subrayar la enorme cantidad, nada menos que 64.000 casi, de rehenes civiles. Estamos viendo lo que está pasando en Irak o en Palestina cuando hay una sola noticia de un rehén. Imagínense lo que es tener 64.000 rehenes catalogados y preocupándose por ellos, y 4 millones de prisioneros que dependían solamente de los delegados españoles. El propio rey, hallándose en el exilio, le contestó a Cortés Cabanillas, que le había rogado le indicara cuál era el acontecimiento de más trascendental importancia y de mayor beneficio en la vida política, social y económica de España durante su reinado, con estas palabras: desde luego la neutralidad ante la Gran Guerra, y no solo por las vidas conservadas y las utilidades recibidas, sino porque España se evitó los horrores de una paz cimentada tan falsamente. España progresó de 1914 a 1918, esto creo que es evidente, pero junto a los beneficios económicos derivados de la neutralidad, yo aproveché la triste oportunidad para demostrar la generosidad cristiana de España y su gran espíritu humanitario, haciendo directamente o por medio de mi gobierno cuanto me era posible para salvar vidas en cualquiera de los países beligerantes, devolver el mayor número de prisioneros a sus respectivos hogares y garantizar el libre paso de los barcos hospitales. En 1916, España interviene contra la guerra submarina desencadenada por el gobierno alemán, que atacó a 2 buques hospitales británicos quebrantando la convención.
Alfonso XIII ofreció una inspección neutral de los buques hospitales en los puertos de partida y en los de llegada. Las potencias afectadas aceptaron el acuerdo y muchas vidas fueron salvadas. La guerra en el aire, inédita hasta entonces, imprevisible por tanto, con su torbellino de acrobacias y enfrentamientos, causa numerosas bajas en ambos bandos. Los bombardeos aéreos adquieren a lo largo de la contienda una trágica intensidad que el rey conoce y lamenta, a pesar de su apoyo al progreso de la aviación. La España neutral sí cumplió su cometido, aunque sus simpatías no estuvieran al lado de Inglaterra o de Estados Unidos. España tomó partido. Muchos fueron los voluntarios que se enrolaron en las filas de la Legión extranjera. A principios de 1917, 3.000 españoles estaban en el frente desde Lorena a la Champaña. Canarios, catalanes, aragoneses, castellanos, levantinos dejaron memoria de grandes luchadores. La mayoría de los expedientes de la oficina pro cautivos fueron de gente anónima, pero ocasionalmente estuvieron referidos a celebridades, como el artista Nijinsky, que salvó la vida en un campo de concentración gracias a la intervención personal del rey. También intervino personalmente Alfonso XIII para salvar al gran historiador belga Guérin, al defensor de Lieja, general Leman, o al chansonnier Maurice Chevalier. Gracias a la gestión del rey, fue liberado el pianista polaco Arthur Rubinstein y no pudo salvar a la famosa enfermera Edith Cavell, fusilada finalmente por los alemanes por haber ayudado a soldados aliados fugitivos. Fue el año de la Revolución Comunista, el año del desplome de la Rusia zarista. Cuando se produce la Revolución Rusa, el rey se preocupó mucho por poner a salvo la familia imperial. Hay un momento en que el gobierno provisional, después de la Revolución Bolchevique, envía un representante a España y en la primera entrevista con el rey, este representante le hace al rey pues objeto del agradecimiento de los rusos por su labor humanitaria, etc. Y entonces el rey le dice, bueno, ahora le voy a pedir a usted que me ayude en una de estas gestiones a favor de la familia del zar. Ya se sabía que el zar había muerto, pero se seguía creyendo que la familia imperial estaba recluida en un monasterio en Perm. La familia imperial había desaparecido totalmente, como es bien sabido. Pero, como esto no se sabía, el rey hizo toda clase de esfuerzos para conseguir su liberación. Es curioso el cinismo con que se llevan a cabo una serie de negociaciones, las exigencias del gobierno ruso para llevar a cabo esta liberación de la familia imperial, etcétera, cuando la familia imperial había sido liquidada. Pero no cabe duda de que el rey fue el único soberano de Europa que se preocupó por llevarla a cabo. Tras la Guerra Europea, en octubre de 1919, el rey visita acompañado del mariscal Pétain los lugares devastados por la batalla de Verdún. El rey depositó una corona en el monumento a los caídos y recibió el agradecimiento del gobierno francés.
Al despedirse, dice el rey a Petén: «Habéis sido afortunado al mandar a tantos valientes». Terminada la conflagración mundial, España y Suiza reciben diversos reconocimientos oficiales, pero después siguió un paulatino olvido que en el caso de España se ha mantenido hasta hoy. En febrero de 1921, el rey recibe la visita de los reyes de Bélgica como muestra del agradecimiento del pueblo belga a la labor desarrollada por la Oficina Pro Cautivos durante la guerra. Antonio Ferraches fue felicitado por el Ministerio de Guerra americano. Él estaba muy orgulloso también de una felicitación que tenía del secretario de Guerra de los Estados Unidos, ya que hicieron que las condiciones en las que estaban los prisioneros de guerra americanos mejorasen sustancialmente, ¿no? Estaba muy orgulloso de su paso por Alemania, porque realmente lo que hicieron fue llevar el nombre del rey y el nombre de España por Europa en una misión realmente humanitaria, ¿no? Al término de la Conferencia de Versalles en junio de 1919, la España humanitaria empieza a ser olvidada. Alfonso XIII, generoso como pocos monarcas de su tiempo, recibe pomposos agradecimientos, pero muy mal pago. Tras la guerra, la historia continúa. Pero ¿hasta qué punto el ejemplo de lo padecido por el zar influyó en la salida de Alfonso XIII de España en abril de 1931? Los motivos de su abdicación fueron varios, y ciertamente los republicanos los aprovecharon hábilmente para forzar la caída de la monarquía parlamentaria. Entre ellos, muy posiblemente pudo pesar en el ánimo de Alfonso XIII el recuerdo de lo que había sucedido con Nicolás II y su familia. Ninguna potencia había movido un dedo para salvarlos, ni siquiera las monárquicas emparentadas con los Románov. Difícilmente podía esperar más apoyo para sí Alfonso XIII y abandonó España. El rey llega a Marsella en medio de la gran expectación de los franceses agradecidos. Toma el tren hacia París. A la llegada de Alfonso XIII a Inglaterra, la euforia se desata. A la estación Victoria acuden millares de personas para agradecer al rey su labor por los compatriotas prisioneros y heridos. Estas imágenes muestran al rey agradeciendo la acogida que le ofrece el Reino Unido. Aquella poderosa Europa, tan llamativa en sus grandes ejércitos y flotas, en sus suntuosas embajadas y legaciones, no pudo salvar a sus poblaciones cautivas ni encontrar a sus soldados desaparecidos, ni repatriar a sus civiles enfermos o a sus militares heridos. El recuerdo de aquella gran iniciativa, desdibujado por el desastre del anual en 1921 y la guerra civil de 1936-1939, quizás sea hoy necesario. La lección sociológica y ética de aquel gran esfuerzo español es que se llevó a cabo sin que los principales partidos gubernamentales, conservadores de Dato, liberales de Romanones, mauristas de Maura,
formasen un bloque de adhesiones con la iniciativa del rey y sin que la administración española se involucrase en su conjunto. Esto demuestra que la acción humanitaria, para ser eficaz, no exige un gran número de personas, ni se precisan de aparatosos medios o de grandes organizaciones. Basta que unos pocos demuestren a los más lo que puede y debe hacerse. Los clásicos decían que nadie puede ser llamado feliz o desgraciado hasta el último día de su vida. Y eso es aplicable también en historia a pueblos y a personas como Alfonso XIII. La imagen que tenemos de Alfonso XIII es sobre todo la de ese final trágico, y ese final ha marcado todo el resto de esos 30 años largos desde 1902, que son, como decía, pues muy ricos, muy conflictivos también, pero que pasan por distintas etapas, y ha oscurecido hechos tan sobresalientes como la ayuda humanitaria a las familias y a los presos de la Primera Guerra Mundial, esa oficina que se montó en el Palacio Real a base de voluntarismo y de generosidad, tanto por parte del rey como por las personas que colaboraron, y que realmente pues es emocionante leer los testimonios que hay de la época. Al finalizar la contienda, se veló por la suerte de casi 4 millones de prisioneros y se logró la repatriación de más de 10.000 hombres. Las labores cumplidas por aquellos españoles, guiados por un monarca que supo situarse en su mejor momento como hombre y como jefe de Estado, deben tener una oportuna reflexión ante la realidad conflictiva de nuestro mundo. La solidaridad del pueblo español ante el actual drama de los refugiados o desplazados por situaciones de guerra o cambios de régimen tienen su antecedente en la Oficina Pro Cautivos. En cuanto a las misiones internacionales que el ejército español realiza en el extranjero, debemos diferenciar dos tipos. El primer tipo serían las misiones que realiza en misión o bien de estabilización de paz o bien de control de una zona de posguerra. Y en otro lugar englobaríamos las misiones de carácter puramente humanitario que realiza como consecuencia de determinadas catástrofes naturales. En cuanto a las primeras, y haciendo un poquito de historia, podríamos decir que ya en el año 1988 el ejército español envía unos militares a Angola en misiones de verificación. Posterior a estas se sucedieron las de Haití, las de El Salvador, las de Nambia. Pero bien es cierto que la misión más conocida del ejército español es la que se realizó en Bosnia y Herzegovina desde el año 1992 como misión UNPROFOR protegida por las Naciones Unidas. Posteriormente, desde el año 1995 hasta la actualidad, misión OTAN ha conseguido estabilizar la zona y dotar a aquel lugar de la tranquilidad que merecía. Bien, pues el ejército español estuvo allí, actuó allí, estabilizó la zona y además prestó su ayuda humanitaria a todos los desplazados y reasentados que por motivo de la guerra se desplazaron a distintos lugares y posteriormente volvieron a sus casas. Debemos recordar también que en el año 1997 también el ejército español se despliega y monta un campamento para refugiados consecuencia de las movilizaciones que ocurrieron a raíz de la guerra albano-kosovar. Posteriormente, en el año 2003, el ejército español despliega en un casar, en concreto con el buque Galicia, que lleva un hospital a bordo y además un escalón médico avanzado de tierra. Y allí mismo en un casar, el ejército español, la Sanidad Militar Española, presta asistencia sanitaria tanto a la población local como a un campo de prisioneros iraquíes con más de 6.500 prisioneros que estaban en la zona y que dependían sanitariamente de dicho escalón médico avanzado del ejército español. He participado en 3 misiones internacionales con el ejército español como integrante de la Sanidad Militar Española. 3 misiones que han sido en 1998 en Bosnia y Herzegovina, en el año 2001 en Bosnia y Herzegovina también y en el año 2004 en Kosovo. En los destacamentos venía la gente, familias enteras, abuelos, nietos, padres, a solicitar un analgésico para calmar ese dolor de cabeza que tenían desde hacía una semana y que no podían calmar. Asimismo, nos desplazábamos a los pueblos reasentados, las casas completamente derruidas, no había puertas ni ventanas, pero la gente nos recibía con cariño, nos recibía con abrazos, nos recibía con ilusión. Y allí nos sentaba en el frío suelo, porque no tenían otro sitio donde sentarnos.
Nos invitaban a un café turco negro, alquitranado, pero con un sabor especial de verdad, el sabor de la esperanza, del cariño, de la ilusión. Bien, pues allí pasamos la consulta médica, allí atendíamos a las personas, allí repasamos sus patologías, patologías fundamentalmente crónicas o reagudizaciones de patologías crónicas, porque en un país completamente desestructurado la asistencia sanitaria estaba olvidada. Y allí con ellos pasábamos la tarde, les revisábamos y con eso solo ellos, llenos de ilusión, nos abrazaban de nuevo y nos esperaban cuantas veces quisiéramos. Ha sido una labor de humanidad de la que cada vez estoy más satisfecho. En el futuro será un museo de recuerdos heroicos que nos mantendrá en relación humanitaria con todas las naciones. Hasta entonces, Europa se llena de hombres perdidos, en su mayoría muertos, de los que nada se sabe y nada jamás se sabrá. Las familias insisten en buscarlos, y al verse no ya defraudadas, sino engañadas por sus gobiernos, recurrirán a los países neutrales. Situémonos en agosto del 14, 3 de agosto del 14, 14 millones de hombres son movilizados. Prácticamente los pueblos salen en masa hacia los frentes y Europa se queda dividida en dos imperios centrales, la Triple Alianza, y al otro lado la Triple Entente, que es Rusia, Francia e Inglaterra. En poco menos de 4 semanas, es decir, unos 20 o 22 días, hay 250.000 de bajas. Ese 250.000 de bajas, una gran proporción son desaparecidos, de los cuales nadie sabe nada. Entonces ahí empieza otra guerra, que es la guerra de la desesperación de las retaguardias, en las cuales las familias no pueden dirigirse, lógicamente, al bando enemigo, que es el que se supone. En junio de 1914, durante una estancia del rey en San Sebastián, se recibe un telegrama del embajador de España en Austria-Hungría, Antonio Castro y Casaleith. El texto dice: Archiduque heredero Francisco Fernando y esposa fueron asesinados en Sarajevo por anarquistas. El crimen de Sarajevo iba a convertir a la próspera y civilizada Europa en escenario de una catastrófica guerra civil a escala continental. La Primera Guerra Mundial es inevitable. Las presiones ejercidas sobre España para que entrara en la guerra fueron numerosas, ya que existían relaciones de parentesco con ambos bandos. La madre del rey estaba emparentada con soberanos de las potencias centrales, y la esposa era pariente de la reina Victoria de Inglaterra. Pero Alfonso XIII optó por mantener una estricta neutralidad. Sin embargo, la política de neutralidad no fue un equivalente ni mucho menos de indiferencia frente a la guerra. El caso de la guerra del 14-18 podemos decir que es la guerra de las cartas. Es la guerra de quien tiene que saber algo del padre, del hijo, del hermano o del vecino que sabe que está desaparecido. Supone que tiene a esos prisioneros o a esos desaparecidos o sabe algo de ellos porque su gobierno tampoco les contesta, porque no está en comunicación directa con el enemigo. Están luchando uno y otro por ganar la guerra. Hay gigantescas batallas a un lado y a otro de la historia que podemos situar en el Vístula, y en esa situación de angustia, de desesperación, los ejércitos siguen combatiendo, van a seguir así 4 años, las familias van a estar otro tanto tiempo, se supone, sin saber nada, y ante eso hay una sublevación moral. Esa sublevación moral es dirigirse a las personas o a las instituciones que pueden darles información o incluso preocuparse
sobre esos prisioneros o desaparecidos. Los dos únicos países que pueden aportar ayuda eficaz son Suiza, por medio de la Cruz Roja Internacional, y la España neutral de Alfonso XIII. A partir de ahí es donde el propio pueblo europeo se dirige a quien su instinto les dice que pueden ayudarles. El domingo 28 de julio. Majesté, maman pleure toujours depuis que la son frère. Majestad, mamá llora desde que su hermano cayó prisionero. Mamá recibió ayer una carta donde le dice que morirá de hambre. Esta carta, entre otras muchas, fue recibida en el Palacio de Oriente de Madrid el 20 de abril de 1917. La escribió Sylviane Sartot, una niña de 8 años, como ella misma dice en su carta, intercediendo por su tío. Conmueve su letra infantil y temblorosa y la angustia que refleja. El propio Alfonso XIII contestó a Sylviane y dio prioridad a las gestiones de búsqueda de su tío. Una búsqueda que comenzó cuando entre agosto y septiembre de 1914, 10 millones de hombres movilizados se enfrentaban en una sucesión de grandes choques de una crueldad desconocida. En 1914, el mundo conoce una nueva dimensión de la guerra. Casi todos los países europeos son arrastrados a la confrontación. Más tarde, en 1917, Estados Unidos entra en la guerra. A la neutral Suiza se une la España de Alfonso XIII. El rey, hijo de María Cristina de Habsburgo-Lorena y casado con Victoria Eugenia de Battenberg, emparentadas ambas con dirigentes de países enfrentados en la contienda, decide quedarse al margen, pero no indiferente a la tragedia.